Él era el Tridente, el gobernante despiadado del inframundo de Nueva York. Esa noche, su padre, el verdadero amanecer llegado desde Sicilia, había venido a juzgarlo. La sala entera se congeló de miedo. Hombres que valían miles de millones tenían miedo hasta de respirar. Entonces ella entró. La camarera tímida, esa a la que nadie miraba nunca. Se acercó al viejo Don, el asesino de asesinos. Y cuando habló, no fue en inglés. Fue en un dialecto siciliano antiguo y profundo. Y con 5 palabras selló su propio destino y puso de rodillas a todo el Imperio Salvatore. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y quién era ella? Quédate hasta el final. Esto no es solo una historia. Es una deuda de sangre. El restaurante Il Sovrano era una fortaleza disfrazada de paraíso. Ubicado en una discreta calle empedrada del Soho, su nombre significaba el soberano, y trataba a su clientela como tal. Senadores cenaban junto a magnates de fondos de inversión, y estrellas de cine se sentían afortunadas de conseguir una reserva. Pero el personal, y en realidad toda Nueva York, sabía quién era el verdadero soberano. Nico Salvatore, el Tridente. Él era dueño del edificio, de la manzana entera, y de la mitad de los políticos que cenaban ahí. Nico era un hombre tallado en granito moderno. Trajes Armani impecables, un corte de pelo de $5.000, y unos ojos tan fríos y grises como el Atlántico. Era la nueva generación de la Cosa Nostra, un director ejecutivo con un historial de muertes a sus espaldas. E Il Sovrano era su trono. Y luego estaba Alessia. Alessia Bianchi era un fantasma en aquella jaula dorada. Era pequeña, callada, y tenía un talento especial para volverse invisible. Su uniforme negro estaba impecable, su cabello oscuro recogido en un moño severo, y su rostro, bonito de una forma suave y discreta, siempre estaba inclinado hacia el suelo. Alessia era la definición misma de camarera tímida, un detalle de fondo en un mundo de poder cegador. Necesitaba ese trabajo. El anonimato era su escudo. El dinero, que era generoso, era su fondo de escape. Esa noche, el aire en Il Sovrano no solo estaba tenso. Vibraba. La cocina estaba en silencio, salvo por el chasquido afilado de los cuchillos. El maitre, un hombre perpetuamente estresado llamado Roberto, se veía pálido como si fuera a desmayarse. Incluso Nico Salvatore, que presidía como siempre su mesa número 1, la que tenía vista directa a ambas entradas y un muro reforzado detrás, parecía nervioso. Estaba esperando a su padre. Don Vincenzo Salvatore no era un hombre cualquiera. Era una leyenda, un mito del viejo continente. Era el capo di tutti i capi de Palermo, una figura de un poder tan arcaico y brutal que incluso su propio hijo, el Tridente de Nueva York, seguía siendo apenas un picciotto bajo su sombra. Don Vincenzo no había pisado suelo estadounidense en 20 años. Su llegada no era una visita social. Era una inspección, una auditoría de sangre y lealtad. Tú, le espetó Roberto a Alessia, señalándola con el dedo. El comedor privado, mesa 7, esta noche. A Alessia se le heló la sangre. ¿El comedor privado? Ese era el lugar reservado para las reuniones más delicadas de Nico. Alessia lo había evitado durante todo un año. ¿Yo? Pero Roberto, yo, pensé que María. María derramó una gota de vino cerca del primo del señor Salvatore la semana pasada, siseó Roberto. Está lavando copas en el sótano. Tú eres callada. Eres rápida. Tú no existes. ¿Entiendes? Eres un par de manos. Nada más. Ve. Alessia tragó el nudo que se le formó en la garganta y asintió, con las manos temblando tanto que tuvo que apretarlas detrás de la espalda. A las 9 en punto, llegaron. Las puertas principales de Il Sovrano se cerraron al público. Nico Salvatore esperaba en la entrada, con una postura de respeto que jamás mostraba por nadie más. 2 sedanes negros, modelos que parecían más blindados que civiles, se deslizaron hasta la acera. Don Vincenzo Salvatore descendió. Era más bajo que su hijo, quizás cerca de los 80 años, pero parecía ocupar mucho más espacio. Vestía un traje de lana oscuro y pesado, pasado de moda desde 1980. Su rostro era un mapa del sol siciliano y la desconfianza del viejo mundo,
dominado por una nariz imponente y unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Don Vincenzo no caminaba. Se deslizaba, con una mano apoyada en un bastón de madera nudosa. Junto a Nico estaban sus dos hombres de mayor confianza, Luca la serpiente Rinaldi, el consigliere delgado y sonriente que nunca parpadeaba, y Marco el toro gallo, un hombre que parecía hecho de rocas sueltas. Formaban el retrato perfecto del poder moderno de la mafia. Don Vincenzo los ignoró a todos. Pasó junto a su hijo, dedicándole apenas un seco asentimiento, y entró al restaurante. No miró el arte de valor incalculable ni las lámparas de cristal. Simplemente olfateó el aire, como si estuviera probando la legitimidad del lugar. «Está en la sala», le susurró Roberto a Alesia, poniéndole una bandeja de plata en las manos. «Agua, sin hielo. Y no hables a menos que te hablen». El corazón de Alesia golpeaba contra sus costillas. Sostuvo la bandeja, las copas de cristal tintineando suavemente. Empujó la pesada puerta de roble del comedor privado. El aire estaba cargado de humo y de testosterona. Don Vincenzo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa. Nico se sentaba a su derecha, con el aspecto de un príncipe rogando aprobación. Luca y Marco flanqueaban a ambos. Alesia se acercó a la mesa, con la mirada fija en la madera pulida. Sirvió el agua primero para don Vincenzo. Su mano se mantuvo firme, un pequeño milagro. Se movió para servirle a Nico. ¿Y esto?, dijo don Vincenzo, y su voz fue un rumor grave, como grava en una tumba. No hablaba en inglés. Ni siquiera hablaba italiano correcto. Hablaba el dialecto profundo y gutural de Palermo, casi con inflexiones árabes. Todo esto, agregó, señalando con desdén la opulenta sala, es tuyo. Nico se tensó. Sí, padre, respondió en un italiano más limpio, más académico, con su acento americano notándose. Lo construí para la familia. El labio de don Vincenzo se curvó en una mueca diminuta, casi imperceptible. Odiaba el italiano limpio. Era el idioma de los políticos de Roma que les robaban. No era el idioma de su gente. Esto lo construiste, dijo el don en siciliano, con dinero americano. Es blando, como tú. El rostro de Nico se endureció. Los tiempos son distintos, padre. Los tiempos no cambian, gruñó el don. Los hombres cambian. Se vuelven débiles. Don Vincenzo dirigió la mirada hacia los lugartenientes de su hijo. Te rodeas de bambini. Luca Rinaldi, la serpiente, sonrió con su sonrisa aceitosa. Con todo respeto, don Salvatore, nuestro alcance es global. Tenemos intereses en... Don Vincenzo levantó una sola mano manchada por la edad. El silencio cayó como una losa. No le había dado permiso a Luca de hablar. La sangre se le fue del rostro al consigliere. El don recorrió la mesa con la mirada. Parecía profundamente decepcionado. Se sentía un extraño, rodeado de hombres que habían olvidado sus raíces. Empujó su vaso de agua con desprecio. Agua. Como un niño, murmuró en dialecto. Levantó la vista, y sus ojos negros se posaron en Alesia, que esperaba junto a la pared para que la despidieran. Don Vincenzo la vio solo como un mueble más. Le ladró la orden, no a su hijo. ¿Vino? ¿Tinto? Uno que sepa a tierra, no a humo. Alesia se quedó paralizada. Ese era el momento, el punto de quiebre de toda su vida. Se suponía que debía sentir, aterrada, y correr a buscar a Roberto. Se suponía que debía ser invisible. Pero esas palabras que don Vincenzo acababa de pronunciar eran el idioma de su abuela, el idioma de sus pesadillas de infancia y sus canciones de cuna secretas, el idioma que Alesia no había hablado en voz alta en 10 años. Nico, avergonzado, empezó a traducir. ¿Quiere vino? ¿Tinto? Él. Lo escuché, dijo Alesia. Su voz fue suave, pero cortó el humo de cigarro como una navaja. La cabeza de Nico giró hacia ella de golpe. Luca y Marco se quedaron mirándola fijamente. Alesia dio un paso al frente, alejándose de la pared. Ya no era un fantasma. Miró directamente a los ojos negros y despiadados de don Vincenzo Salvatore.
Inclinó la cabeza, no en una reverencia servil, sino en un gesto de antiguo respeto formal, y entonces, en ese mismo dialecto puro, bajo y gutural de Palermo que el don acababa de usar, respondió: «Buenos días, don Vincenzo». El efecto fue instantáneo. Fue como si alguien hubiera hecho rodar una granada, en silencio, sobre la mesa. Si Alesia hubiera sacado un arma, la reacción no habría sido más inmediata. Marco Gallo, el toro, un hombre que había sobrevivido famosamente a una bomba en su auto, se sobresaltó, con la mano bajando hacia el arma bajo su chaqueta. La sonrisa untuosa de Luca Rinaldi se esfumó, reemplazada por una máscara de puro asombro reptiliano, la boca entreabierta. Nico Salvatore palideció. Su incredulidad era absoluta. Miraba a Alesia como si de pronto le hubiera crecido una segunda cabeza. Miraba a esta camarera tímida, a esta chica que apenas había registrado como humana, a esta criatura que limpiaba sus migajas y que acababa de hacer lo imposible. No era solo que hablara el dialecto. Era como lo hablaba. No con la lengua torpe y titubeante de una estudiante. Lo hablaba con la tierra, con el terruño mismo que el don acababa de exigir. Su pronunciación era impecable, evocando los callejones estrechos y soleados de Palermo, la sal del mar, la sangre en la tierra. Era un idioma de secretos, hecho para excluir al mundo exterior, y Alesia lo hablaba como si hubiera nacido en él. Pero fue la reacción de don Vincenzo lo que mantuvo a la sala en vilo. El viejo no se movió, ni un músculo, pero sus ojos, que habían estado opacos de desdén, de pronto se encendieron. Se volvieron afilados, enfocados, letales. Miró fijamente a Alesia, con una intensidad que era un peso físico, clavándola en el sitio. El corazón de Alesia era un pájaro atrapado contra sus costillas. Pero ella sostuvo su mirada. Ya había saltado del acantilado. No había vuelta atrás. Alesia continuó en dialecto, con voz firme, respetuosa, pero cargada de una fuerza que desmentía sus manos temblorosas. Mi nombre es Alesia. Es un verdadero honor servirle esta noche. Y entonces añadió la frase que rompió el silencio. Recuerdo el vino que le gusta a un hombre de respeto. Un vino de nuestra tierra. Uno que no ha abandonado sus raíces. Fue un eco directo, impactante, de la propia queja del don. Alesia no solo lo había entendido. Estaba de acuerdo con él, y al hacerlo, había validado en secreto su desprecio por aquella sala blanda y americana. Nico Salvatore, fluido en el italiano de las salas de juntas pero un turista torpe en el dialecto de su padre, entendió lo suficiente como para saber que su propia camarera acababa de insultarlo, y peor aún, que su padre acababa de sentirse halagado por ella. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Nico en inglés, con voz baja. Alesia, sal de aquí. Alesia no lo miró. Toda su atención estaba puesta, absoluta, en el don. Don Vincenzo levantó un solo dedo arrugado, silenciando a su hijo sin siquiera mirarlo. La mandíbula de Nico se cerró de golpe, un músculo palpitando en su mejilla. Acababan de anularlo en público. El viejo don se inclinó hacia adelante. El silencio en la sala era tan profundo que Alesia podía oír el chisporroteo de las mechas de las velas. Habló, con voz ahora más suave, pero infinitamente más peligrosa. Tú, pequeña, dijo, estudiando su rostro, entrecerrando los ojos. ¿De dónde vienes? ¿Quién te enseñó a hablar así? Esta no es la lengua de una camarera. La estaba poniendo a prueba. Le estaba pidiendo su linaje, su ciudad, su familia. En su mundo, esa era la única pregunta que importaba. Alesia sabía que caminaba sobre una cuerda floja tendida sobre un cañón. Tenía que darle una respuesta que fuera, al mismo tiempo, verdad y mentira. Vengo de aquí, don Salvatore, respondió en siciliano. Pero mi abuela era de Corleone. Nunca me habló ni una palabra en inglés. Decía que las palabras antiguas tenían más poder. Me enseñó a respetar a los hombres que, como el vino, no han abandonado sus raíces. Corleone. El nombre quedó flotando en el aire, cargado de una historia de sangre y hierro. Era un nombre de respeto, un corazón de las viejas costumbres. La expresión del don era indescifrable. Vio su uniforme negro sencillo, su rostro limpio y sin adornos, y la inteligencia feroz y aterrada en sus ojos. Vio una contradicción que lo fascinó.
Luca Rinaldi, recuperando la compostura, decidió intervenir. Vio una amenaza potencial, una variable desconocida. Patri, dijo Luca, intentando el dialecto y fallando, su voz sonando delgada y débil después de Alesia. Es una sirvienta. Está jugando un juego. Tal vez aprendió unas cuantas frases para... Silencio. Rugió el don. La palabra restalló como un látigo. Luca se estremeció como si lo hubieran golpeado. Los ojos de don Vincenzo nunca se apartaron de Alesia. Vio el sutil desprecio en su expresión mientras miraba a Luca. El desprecio de una verdadera hablante hacia un impostor. Una sonrisa lenta y reptiliana se extendió por el rostro del viejo don. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de descubrimiento, de posesión. Tú, le dijo a Alesia, señalándola con el dedo. Traerás el vino, el que tú elijas, y lo servirás. Entonces miró a su hijo. Y esta pixilidad servirá mi mesa. Solo ella, el resto de la noche. ¿Entendido? Nico Salvatore, el tridente, el rey de Nueva York, solo pudo asentir. Sí, padre. El don agitó la mano, despidiendo a su hijo y a sus lugartenientes. Pero no a Alesia. Déjenme. Todos. Hablaré con la muchacha. Quiero saber sobre el vino. La orden fue una bomba táctica. Había despedido a su propio hijo, el don de Nueva York, pero se había quedado con la camarera. Era una humillación calculada, una demostración de poder absoluto. El rostro de Nico era una máscara de furia fría. ¿Se levantó? Luca y Marco lo siguieron, con expresiones de confusión y rabia mezcladas. Salieron de la sala en fila, dejando al hombre más poderoso de la mafia a solas con la camarera tímida. La pesada puerta se cerró con un chasquido. Alesia estaba sola con don Vincenzo Salvatore. Siéntate, ordenó en siciliano, señalando la silla junto a él, la silla de su hijo. Las piernas de Alesia se sintieron de agua, pero obedeció. Se sentó a la mesa, una sirvienta en el asiento del poder. El viejo don se recostó, sus ojos antiguos examinándola, despojándola capa por capa. La muchacha de Corleone, musitó, con voz de depredador. Es un pueblo de secretos poderosos. Y tú, Alesia Bianchi, estás llena de ellos. Ahora dime, ¿quién eres tú? El comedor privado de Il Sobrano había sido diseñado para ser insonorizado. Afuera de esa puerta, Nico Salvatore caminaba de un lado a otro, con su furia contenida irradiando en oleadas. Estaba humillado, confundido, y peligrosamente intrigado. Su padre, el hombre a quien había pasado toda su vida tratando de impresionar, lo había echado de su propio santuario a favor de una camarera. Adentro, el silencio era un animal distinto. Era el silencio paciente y antiguo de un depredador. Alesia se sentaba al borde de la silla de terciopelo carmesí, con la espalda recta. Ya no era una camarera. Era una jugadora en un juego para el que se había entrenado toda su vida. Soy, como dije, don, respondió en el dialecto profundo. Mi nombre es Alesia Bianchi. Mi abuela era Angélica, de las colinas fuera de Corleone. Alesia le entregaba una verdad cuidadosamente seleccionada. Su abuela sí se llamaba Angélica. Sí era de esas colinas. Pero Bianchi era una mentira. Era el nombre de un fantasma, un nombre que Alesia había adoptado para borrar el suyo propio. ¿Angélica? Musitó Vincenzo, golpeando su bastón contra el suelo de mármol. Conocía muchas familias Bianchi de Corleone. No las recuerdo. ¿Eran campesinos? ¿Panaderos? No eran nadie, don, dijo Alesia, bajando la mirada. No eran amici nostri, amigos nuestros. Eran solo gente. Huyó a América después de la guerra sin nada. Murió cuando yo era joven. Y te enseñó la lengua de los reyes, terminó Vincenzo, con la mirada afilada. Te enseñó respeto. Una lección que mi hijo, con todos sus edificios altos y sus trajes caros, parece haber olvidado. La estaba usando. Ya la estaba usando como arma contra su propio hijo. Alesia lo entendió. Era la primera jugada del propio juego de don Vincenzo. Me enseñó que las raíces son lo único que importa, dijo Alesia con suavidad.
Decía que un árbol sin raíces es solo un pedazo de madera esperando ser quemado. Los ojos de Vincenzo se encendieron. Ese era un proverbio antiguo. Un proverbio muy antiguo. No lo había escuchado en 30 años. Una sospecha fría y repentina entró en su mente. Miró el rostro de Alesia. Lo miró de verdad, buscando más allá de su juventud y sus rasgos sencillos. Buscaba un fantasma. Tus ojos, susurró, más para sí mismo que para ella. ¿Cuál era el apellido de familia de tu abuela, antes de casarse? El corazón de Alesia se detuvo. Esa era la pregunta. La que podía matarla. Yo, no lo sé, don. Nunca hablaba de eso. Decía que era un nombre de dolor. Vincenzo la miró fijamente durante un largo, agónico minuto. Vio el temblor en su pulso, la forma en que su mano, apoyada sobre la mesa, se mantenía perfectamente quieta. Demasiado quieta. Sospechaba que Alesia mentía, pero estaba cautivado por la calidad de esa mentira. Ve, dijo abruptamente, con voz dura otra vez. Tráeme el vino. El que prometiste. El que tiene raíces. Alesia se levantó. Le dedicó el mismo respetuoso asentimiento. Sí, don Vincenzo. Caminó hacia la puerta, con la espalda rígida. Cuando su mano tocó el pomo de bronce, él volvió a hablar. De ahora en adelante, Pixirida, no servirás a nadie más. No eres una camarera. Eres mi traductora. La lengua americana de mi hijo es un insulto. Tú serás mi voz. Alesia asintió, sin atreverse a hablar, y se escabulló por la puerta. El pasillo se sentía como una zona de guerra. Nico estaba ahí, tal como Alesia sabía que estaría. Luca y Marco estaban a 3 metros detrás de él, tratando de verse casuales y fallando por completo. Nico la tomó del brazo. Su agarre fue de acero. La hizo girar y la empujó contra el papel tapiz. Su rostro apuesto se oscureció con una rabia que era, en parte, celos, y en parte, sospecha. ¿Qué juego estás jugando? Siseó en inglés. ¿Quién eres? ¿Qué le dijiste? Alesia había enfrentado al capo di tutti capi. Su hijo, con todo su poder, era apenas una sombra en comparación. Miró la mano sobre su brazo. Luego miró sus ojos fríos y grises. Quita tu mano de encima, don Salvatore, dijo. Su voz fue baja, pero no fue suave. Nico se sorprendió tanto que su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Fue todo lo que Alesia necesitó. Se soltó el brazo de un tirón. No estoy jugando ningún juego, dijo, con voz clara y firme. Estoy aquí para servir. Su padre me hizo una pregunta. Se la respondí en un idioma que él respeta. Dejó que la puya quedara flotando en el aire. Eres una don nadie, se burló Luca Rinaldi, dando un paso al frente. Una rata insignificante. ¿Qué le dijiste? Alesia volteó la mirada hacia Luca. Le dije la verdad, consigliere. Tal vez usted debería intentarlo alguna vez. Podría resultarle refrescante. El rostro de Luca se puso púrpura. Marco dio un paso, con el puño cerrándose. Basta, ordenó Nico. Miraba a Alesia con ojos nuevos, confundidos. El miedo que esperaba ver en ella había desaparecido. Había sido reemplazado por otra cosa. Algo que Nico no veía hacía mucho tiempo. Desprecio. ¿Qué quería? Exigió Nico, con la voz tensa. Quiere vino, dijo Alesia, alisándose el uniforme. Y seré su traductora. Encuentra que su italiano deja mucho que desear. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la cava, con pasos medidos y llenos de confianza. Dejó a Nico Salvatore de pie en el pasillo de su propio restaurante, con sus 2 hombres más peligrosos a su lado, todos mirándola alejarse, completamente descolocados. Nico la vio irse, con la mente acelerada. ¿Quién era ella? ¿Una espía de otra familia? ¿Un plante? ¿Una simple camarera que casualmente conocía un dialecto casi extinto? No. Nico no creía en las coincidencias. Se volvió hacia Luca. Averigua quién es, dijo,
con voz de hielo. No me refiero a su nombre. Me refiero a quién es. Quiero saber dónde nació. Quiero saber el nombre del perro de su abuela. Quiero saber qué desayunó. Lo quiero todo. Ahora. Luca Rinaldi, la serpiente, asintió. Considere lo hecho, jefe. Pero mientras Luca se alejaba, un nuevo pensamiento entró en su mente. El don había tomado un cariño particular por esta chica. El don era de la vieja escuela. Si esta chica era especial, podía convertirse en un nuevo centro de poder. Una amenaza para su posición. Luca decidió que no solo averiguaría quién era ella. Encontraría la forma de usarla. O, si era necesario, la forma de eliminarla. Alesia entró en la enorme cava de vinos. El aire frío fue un bálsamo sobre su piel ardiente. Se apoyó contra un estante de burdeos de valor incalculable, y por fin las piernas le fallaron. Temblaba de pies a cabeza. Lo había logrado. La fase 1 estaba completa. Tenía la atención del don. Pensó en el rostro de don Vincenzo, escrutando el suyo. Buscaba un fantasma. Buscaba a la familia Rossi. Buscaba su propio pasado. Lo va a encontrar, susurró en el aire frío y húmedo. Y será su fin. Eligió una botella, un Taurasi de 1985, un vino profundo, terroso y poderoso del sur, un vino con raíces. Se recompuso, tomó la bandeja de plata, y regresó a la guarida del león, lista para el siguiente movimiento. Durante los siguientes 3 días, Il Sovrano fue una corte en plena transformación. El equilibrio de poder se había hecho pedazos. Alesia ya no era Alesia Bianchi, la camarera. Era Eleombra del Don, la sombra del Don. Estaba al lado de don Vincenzo desde el momento en que despertaba hasta que se retiraba a dormir. Se sentaba en las reuniones con los capós de Nico, una figura silenciosa de pie detrás de la silla del viejo, traduciendo el lenguaje moderno de negocios y las proyecciones trimestrales de Nico al dialecto siciliano de sangre, territorio y honor. Y traducía también las respuestas del don. Mi padre dice, anunciaba ante una sala llena de asesinos curtidos, con voz calmada, que sus eficiencias logísticas suenan a las excusas de un hombre que teme ensuciarse las manos. Pregunta si han olvidado que la lealtad no se encuentra en un balance financiero. Los hombres de Nico comenzaron a despreciarla. Ella era el vehículo de las críticas del viejo don, y su entrega perfecta y respetuosa lo hacía todo aún más enfurecedor. Luca Rinaldi la observaba con una intensidad venenosa. Su investigación sobre la identidad de Alesia Bianchi no arrojó nada. Esa mujer no tenía pasado, ni familia, ni redes sociales, ni historial crediticio antes de 2 años atrás. Era, tal como sugería su nombre falso, blanca, una hoja en blanco, un fantasma. Nico, sin embargo, era otra historia. Su furia se había cuajado en una obsesión compleja y peligrosa. ¿La observaba? Observaba la forma en que se movía, la forma en que le hablaba a su padre con un respeto que jamás le había dedicado a él. Observaba cómo su padre, a su vez, parecía relajarse en su presencia, hablando de sus olivares en Palermo, preguntándole sobre días de santos olvidados. Nico se descubrió escuchando el sonido del dialecto. Era un idioma que siempre había asociado con la desaprobación de su padre, pero saliendo de los labios de Alesia sonaba distinto. Antiguo. Melódico. Nico la acorraló la tercera noche. Su padre por fin se había retirado a descansar. Alesia estaba en el pequeño cuarto del personal, quitándose las horquillas del cabello, las largas ondas oscuras cayendo por su espalda. Creía estar sola. La puerta se cerró con llave. Alesia giró de golpe. Nico Salvatore estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta, sin la chaqueta del traje, con la corbata floja. La máscara del director ejecutivo había desaparecido. Se veía como el pandillero criado en la calle que en realidad era. Se acabó el espectáculo, dijo, con voz baja. Sin público, sin mi padre. Solo tú y yo. La mano de Alesia fue instintivamente hacia el casillero detrás de ella, donde guardaba su bolso. No sé de qué hablas. ¿No? Nico dio un paso más cerca. El cuarto era diminuto, lleno del olor a jabón industrial y su aroma limpio y tenue. Te has divertido, ¿verdad?
haciéndome quedar como un tonto en mi propia casa. Humillándome frente a mis hombres. Solo he hecho lo que su padre ordenó, dijo Alesia, levantando la barbilla. Mi padre es un hombre viejo, obsesionado con el pasado, gruñó Nico, dando otro paso. Ya estaba lo bastante cerca como para que Alesia sintiera el calor que irradiaba de él. Ve a una chica bonita que habla su lengua muerta, y queda encantado. Pero yo no. Yo veo a una mentirosa. ¿Qué es lo que quiere, señor Salvatore? Quiero la verdad. La investigación de Luca no encontró nada. Alesia Bianchi no existe. Así que hice mi propia investigación. La sangre de Alesia se congeló. No busqué a Bianchi, dijo Nico, sus ojos grises clavándola en el sitio. Busqué a Angélica de Corleone. Busqué mujeres que huyeron de Sicilia a fines de los años 90 con un hijo. Y encontré un nombre. Un nombre que se suponía debía estar borrado. Un nombre que no se ha pronunciado en presencia de mi familia en 30 años. Estaba tan cerca ahora que casi susurraba. Encontré un registro de una mujer llamada Angélica Rossi, que entró a América a través de una organización benéfica, embarazada, alegando que su esposo había muerto en un accidente agrícola. Murió en la pobreza en Queens. Pero su hija sobrevivió. Alesia apenas respiraba. El nombre había salido a la luz. Rossi. Ese nombre no significa nada para mí, mintió, pero su voz tembló. Mentirosa, susurró Nico. Conozco ese nombre. Todo mafioso en Sicilia conoce ese nombre. La familia Rossi. La única familia que hizo temblar a la generación de mi padre. La familia que los asociados de mi padre exterminaron. Aniquilaron. O eso creían. Nico extendió la mano, y con un solo dedo, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. La piel de Alesia ardió con el contacto, pero se estremeció como si la hubiera golpeado. Dejaron a una, susurró Nico, con la mirada recorriendo sus rasgos. Dejaron viva a una niña. Y ahora te miro a ti, y la veo. No tienes los ojos de tu abuela, ¿verdad? Tienes los ojos de tu abuelo. Don Franco Rossi. El mayor rival de mi padre. La fachada de Alesia se derrumbó. El terror, el duelo y la rabia al rojo vivo de toda una vida inundaron su rostro. Mi nombre completo, escupió, con la voz espesa de veneno, es Alesia Costanza Rossi. Y su padre es un matarife, un carnicero. Asesinó a mi abuelo. Asesinó a mis tíos. Ordenó la muerte de mi madre mientras yo aún estaba en su vientre. Nos robó nuestra tierra, nuestro honor y nuestro nombre. Nico retrocedió tambaleándose, como si Alesia lo hubiera empujado físicamente. La confirmación lo golpeó como un tren de carga. Esto no era una espía. Esto no era un juego. Esto era una vendetta de sangre. Estás aquí por venganza, afirmó. No fue una pregunta. Estás aquí para matarlo. Merece morir, susurró Alesia, lágrimas de furia trazando caminos por sus mejillas. Merece morir por lo que le hizo a mi familia, a mi madre, que pasó toda su vida fregando pisos y mirando por encima del hombro, aterrada de que sus perros nos encontraran. Entonces el dialecto, la actuación de camarera tímida, todo era una trampa para acercarte a él. Era la única arma que me quedaba, lloró Alesia, con la voz quebrándose. El idioma que él usó para robarme el pasado es el idioma que usaré para acabar con su futuro. Nico la miró fijamente, la mente hecha un torbellino. Era magnífica. Era aterradora. Y era, según cada ley de su mundo, su enemiga jurada. Estaba obligado por el Omerta a matarla ahí mismo. La vida de su padre estaba en juego. Pero mientras la observaba, temblando con una rabia que igualaba la suya propia, Nico no sintió el llamado del deber. Sintió admiración. Y algo más, un impulso oscuro y posesivo contra el que había estado luchando durante 3 días. Él también había vivido toda su vida bajo la sombra de su padre, asfixiado por unas viejas costumbres que jamás terminó de entender del todo. Y ahí estaba una mujer que había dominado esas costumbres, no para servirlas, sino para destruirlas. Él lo va a descubrir, dijo Nico, con voz ronca. No es tonto. Ya sospecha.
Está buscando al fantasma de los Rossi. Va a unir las piezas. Que lo haga, dijo Alesia, secándose el rostro. No le tengo miedo. Deberías tenerlo. Nico dio un paso, cerrando la distancia otra vez. La energía entre ellos era eléctrica, una mezcla de odio y una atracción innegable y volátil. Es mi padre. Mi deber es hacia él. Debería salir por esa puerta y decirle que hay una Rossi en su casa, y dejar que le meta una bala en la cabeza. Entonces hazlo, lo desafió Alesia, sus ojos oscuros centelleando. ¿O es usted también, como él dice, demasiado blando? Esa fue la chispa. Nico se movió tan rápido que Alesia no tuvo tiempo de reaccionar. No la golpeó. No la sujetó. La empujó contra los casilleros, una mano apoyada en el metal junto a su cabeza, su cuerpo enjaulando el de ella. Su rostro estaba a centímetros del de Alesia. No, susurró. Nunca me vuelvas a llamar blando. Alesia podía oler el whisky en su aliento, ver el conflicto en sus ojos grises como una tormenta. Él era el hijo del asesino de su familia, y jamás se había sentido tan viva. ¿Cuál es el plan, Alesia Rossi? Murmuró Nico. ¿Un cuchillo? ¿Veneno en su vino? Después de todo, eres tú quien le sirve. No quieres saberlo, respiró Alesia. Creo que sí, la mirada de Nico bajó hasta su boca. Porque tengo un problema. La mitad de mí sabe que tiene que matarte. Y la otra mitad quiere verte triunfar. Antes de que Alesia pudiera procesar la traición en esas palabras, la puerta del cuarto del personal traqueteó. Una llave se deslizó en la cerradura. Nico y Alesia se separaron de un salto, sus expresiones cambiando a una neutralidad fría. La puerta se abrió. Luca Rinaldi estaba ahí, con una sonrisa delgada y triunfante. Sostenía en la mano un pequeño sobre de papel manila. Mis disculpas, jefe, dijo Luca, con los ojos deslizándose de Nico a Alesia y de vuelta, notando su cercanía. Sus rostros sonrojados. Pero mi contacto en Palermo por fin dio resultados. Pensé que querría verlo de inmediato. La sonrisa de Luca se ensanchó. Golpeó el sobre con el dedo. Es curioso lo que uno encuentra cuando deja de buscar a Bianchi y empieza a buscar fantasmas. Encontré un certificado de bautismo antiguo a nombre de una tal Alesia Costanza Rossi. Y una fotografía de su abuelo, don Franco. Sacó del sobre la vieja fotografía en blanco y negro y la levantó. Luego miró a Alesia. El parecido es asombroso. Los ojos de Luca se encontraron con los de Nico. El desafío era claro. Luca también había encontrado la verdad. Entonces, jefe, dijo Luca, con la voz goteando falsa lealtad, ¿qué hacemos con la última de los Rossi? El cuarto del personal, que apenas un momento antes había sido un crisol de confesiones, se convirtió al instante en un patíbulo. El rostro de Nico Salvatore era indescifrable. Lo habían atrapado. Atrapado confrontando a su enemiga. Atrapado dudando. Luca Rinaldi, la serpiente, sabía que tenía a su jefe acorralado. Su lealtad nunca había sido hacia Nico, sino hacia el Omerta, el código inquebrantable del viejo mundo. Y el Omerta exigía una sola cosa para una Rossi que amenazara a un Salvatore, la muerte. Es una espía, afirmó Luca, con la voz llena de un falso rectitud. Los engañó a los dos. A usted y a su padre. Está aquí para asesinar al don. Alesia se mantuvo firme, la mente acelerada. La reacción de Nico lo era todo. ¿La salvaría? ¿La condenaría? Nico miró a Luca, sus ojos grises tan fríos como una tumba de invierno. Hiciste un buen trabajo, Luca. Encontraste a la rata. El corazón de Alesia se hundió. ¿Rat? Nico estaba del lado de su consigliere. Estaba del lado de su propia sangre. Por supuesto, jefe, dijo Luca, hinchándose de orgullo. Haré que Marco la lleve al río. Nadie se enterará jamás. La voz de Nico fue tranquila. Pero detuvo a Luca en seco. No vas a hacer que Marco haga nada, dijo Nico lentamente, poniéndose de nuevo la chaqueta del traje, alisándose los puños. Volvía a ser el don. No vas a decir una palabra de esto. Ni a Marco,
y mucho menos a mi padre. La sonrisa de Luca vaciló. Jefe, con todo respeto. Es una Rossi. Es una vendetta de sangre. Es mi decisión, lo cortó Nico. Esta es mi ciudad, mi restaurante, y mi padre. Yo me encargo de esto. ¿Encargarse de ella? Luca no lo podía creer. Nico, es una amenaza. La vida del don es mi responsabilidad. Yo doy las órdenes. Rugió Nico. Agarró a Luca de las solapas y lo estampó contra los casilleros. El cambio de poder fue violento y absoluto. Escúchame bien, consigliere. Tú me eres leal a mí. No a mi padre. No a las viejas costumbres. A mí. Y yo doy las órdenes. Vas a salir de aquí. Vas a olvidar esta fotografía, y vas a olvidar su nombre. Si le dices una sola palabra de esto a alguien, personalmente te voy a cortar la lengua. ¿Entendido? Luca, con el rostro pálido y los ojos abiertos por un miedo nuevo, asintió. Sí. Sí, don. Bien. Ahora vete. Yo me encargo de ella. Nico lo soltó. Aún así, Luca, humillado y furioso, le lanzó a Alesia una última mirada venenosa antes de retroceder fuera del cuarto y cerrar la puerta. La cerradura chasqueó. Estaban solos otra vez. ¿Por qué? Jadeó Alesia, con el cuerpo temblando de adrenalina. Debiste dejar que me llevara. Te lo dije, respondió Nico, girándose hacia ella. La energía peligrosa había regresado, pero era distinta. Estaba enfocada. La mitad de mí quiere verte triunfar. Estás cometiendo traición, susurró Alesia. Contra tu propio padre. El mundo de mi padre se está muriendo, dijo Nico, la voz áspera con una frustración de toda una vida. Se sienta en su villa siciliana, juzgándome por ser blando mientras yo dirijo un imperio global. Habla de honor y de sangre, pero no es más que un hombre aferrado a un pasado que ya se fue. Tú eres lo primero que ha tenido sentido en años. ¿De qué hablas? De esta vendetta, dijo Nico, caminando de un lado a otro del pequeño cuarto. La Gran Guerra del 89. La masacre de los Rossi. Crecí escuchando esa historia. Fue la base de nuestro poder. La historia decía que tu abuelo, don Franco Rossi, traicionó a mi padre, y mi padre actuó. ¿Los asesinó? Escupió Alesia. Sí, los asesinó. Borró una línea entera. ¿Sabes lo que es eso? ¿Ser el hijo de eso? Saber que toda tu vida, tu fortuna, este restaurante, está construido sobre huesos de niños. Alesia se quedó muda del asombro. Este no era el hombre que había planeado odiar. He cargado con esa deuda de sangre toda mi vida, continuó Nico, bajando la voz. He estado pagando por sus pecados. Y entonces tú entras aquí. El único fantasma que se le escapó. No estás aquí solo por tu venganza, Alesia. Estás aquí por la mía también. ¿Tu venganza? Lo odio, susurró Nico, la confesión quedando suspendida en el aire. Odio lo que representa. Odio que jamás me vea como nada más que un americano blando. Al protegerte, al dejar que te acerques a él, por fin estoy eligiendo mi propio bando. Alesia vio la verdad. Nico era tan prisionero como ella. Ambos estaban atrapados por el mismo hombre, por la misma historia sangrienta. ¿Cuál era tu plan? Preguntó Nico. ¿Veneno? ¿Un cuchillo? Alesia negó con la cabeza. Caminó hacia su casillero y lo abrió. Sacó su bolso. De él no sacó un arma. Sacó una pequeña libreta de cuero y una grabadora de voz digital. Mi madre murió el año pasado, dijo Alesia, con la voz espesa. Pero antes de morir, me lo contó todo. Lo escribió todo. Los nombres, las fechas, las traiciones. Mi plan no era matarlo. No al principio. ¿Entonces qué? Quería destruir su legado. Quería una confesión. He estado sirviéndolo, ganándome su confianza, dejándolo hablar de los viejos tiempos. He estado grabándolo. Alesia levantó el pequeño dispositivo.
Quería que admitiera, con sus propias palabras, lo que hizo. Iba a entregárselo a cada periódico, a cada fiscal federal. No iba a limitarme a meterle una bala. Iba a quemar todo su mundo hasta los cimientos. Borrar el nombre Salvatore, tal como él borró el nombre Rossi. Nico miró la grabadora, luego a ella. Su admiración era palpable. Eso es mucho más brutal que una bala. Es lo que se merece. Morir en una prisión estadounidense fría, sin nombre y sin honor. Eso, dijo Alessia, con los ojos ardiendo, es venganza siciliana. Nico guardó silencio un momento. No va a funcionar. ¿Qué? Mi padre es demasiado inteligente. Jamás va a confesar eso. Se llevará ese secreto a la tumba. Nunca te va a dar esa satisfacción. Si lo hará, insistió Alessia. Es viejo. Es nostálgico. Le agradó. Le agrada una sirvienta, la corrigió Nico. En el momento en que sospeche que eres una igual, te aplastará. Y tenemos un problema nuevo. Luca, dijo Alessia, el nombre sabiendo a ceniza. Nico asintió. No me es leal a mí. Ahora lo veo. Es leal a la idea de mi padre. Es un fanático del viejo mundo. No te va a llevar al río, pero sí va a ir con mi padre, sin dudarlo. Esperará el momento perfecto, cuando yo no esté presente, y te va a exponer. Salvará a Aldoni, y de paso, probará que yo soy un traidor por haber dudado. Entonces estamos acabados, susurró Alessia, hundiéndose en el banco. Nos matará a los dos. No, dijo Nico. La decisión se había asentado en sus ojos. El conflicto había desaparecido. No estamos acabados. Tenías razón. Tu plan es demasiado limpio, demasiado americano. No vas a conseguir una confesión. No lo vas a exponer. Solo hay una forma de que esto termine. Nico metió la mano en su chaqueta, y por primera vez, Alessia vio el arma que siempre llevaba consigo. Una bereta negra y esbelta en una funda al hombro. La vieja forma, dijo Nico, con la voz plana. Una deuda de sangre se paga con sangre. No puedes matarlo tú, dijo Alessia. Eres una camarera, y él está rodeado de guardias. ¿Pero yo? Nico la miró, el rostro convertido en una máscara de resolución sombría. Yo sí puedo. Alessia lo miró fijamente. ¿Lo harías? ¿Matarías a tu propio padre? Mi padre murió hace 30 años, en esa masacre, dijo Nico. El hombre de arriba es solo un monstruo. Viniste aquí a acabar con la línea de los Salvatore. Bien. Acabémosla juntos, esta noche. El plan se forjó bajo la luz fría y estéril del cuarto del personal. Una jugada desesperada, nacida del odio mutuo. Era simple, y era suicida. Nico lo expuso, con voz baja y urgente. Mi padre está en el pier. Es viejo, pero es una fortaleza. Tiene a sus dos sombras personales, hombres de Palermo, que morirían antes de dejar que alguien le hiciera daño. No te van a dejar acercarte a él. Pero a ti sí te van a dejar entrar, dijo Alessia, la mente ya pensando 2 pasos adelante. A mí me van a dejar entrar, confirmó Nico. Me espera para una última reunión, para hablar del futuro de la familia ahora que su inspección terminó. Le voy a decir que tengo una propuesta tan delicada que solo confío en ti para negociarla. Usaré tu dialecto como llave. Va a sospechar. Va a ser arrogante, le contradijo Nico. Lo va a ver como que por fin me inclino ante sus costumbres, usando a una verdadera traductora siciliana. Te va a dejar entrar. Una vez que esa puerta se cierre, seremos 2 contra 1. Sus sombras estarán en el pasillo. Son buenos, pero no son más rápidos que una bala. Se detuvo, sus ojos grises clavados en los de ella, la confesión expuesta. Escucharán el disparo. Van a tirar la puerta abajo. Lo encontrarán muerto. Y nos encontrarán a nosotros. ¿Y qué pasa entonces? Susurró Alessia. Yo soy su hijo, su heredero. El omerta prohíbe el parricidio, pero exige venganza por un don. Les diré que tú fuiste la asesina, un fantasma de los Rossi,
que nos engañaste a los dos, y que me vi obligado a matarte después de que le dispararas a mi padre. Consolido mi poder. Me convierto en el Don. La vendetta termina. Yo me voy, libre. ¿Y yo? Tú te conviertes en la villana de mi nueva leyenda. Alesia lo miró fijamente. La frialdad de esa traición fue una nueva bofetada. No. ¿Qué? Es la única forma en que los dos no. No, su voz fue baja pero inquebrantable. No seré tu chivo expiatorio. No cambiaré el reinado de un monstruo por el de otro. No soy una herramienta para que tú consolides tu poder. Mi nombre es Alesia Costanza Rossi. No voy a morir como una nota al pie en tu historia. Hacemos esto como iguales. Salimos juntos de ese cuarto, o morimos juntos en él. Nico escudriñó su rostro, buscando una grieta, el miedo que esperaba encontrar. No encontró nada más que hierro. Una sonrisa lenta y peligrosa, cargada de pura admiración, tocó sus labios. Realmente eres sangre de tu abuelo. Asintió, la decisión tomada. Está bien. Iguales. Lo matamos, y enfrentamos a sus hombres juntos. Será una masacre, pero ¿seremos libres, o estaremos muertos? De cualquier forma, la deuda queda pagada. Una cosa más, dijo Alesia, la mente acelerada. Luke irá con tu padre en el momento en que no pueda encontrarte. Nos va a delatar antes de que siquiera lleguemos al auto. No, no lo hará. Nico sacó su teléfono, el pulgar moviéndose con eficiencia brutal. Le envió un mensaje a Marco, el toro. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Acabo de mandar a Luca en un viaje de ida a un problema que no existe, dijo Nico. Marco es un soldado. Luca es una serpiente. Marco odia a las serpientes. Va a estar encantado de tener al consigliere corriendo por los muelles durante 3 horas mientras él asegura el perímetro. Es la única ventana que vamos a tener. Le tendió la mano. Alesia Costanza Rossi. ¿Estás lista para terminar con esto? Alesia miró la mano de aquel hombre que era su enemigo mortal, el hombre que acababa de ofrecerse como su socio en la traición. Puso su mano pequeña y temblorosa sobre la de él. Lo estoy. El trayecto hasta el pier transcurrió en silencio, un vacío de historia no dicha y de un propósito terrible. Las luces de la ciudad se deslizaban borrosas tras los cristales polarizados del sedán de Nico. Cada una, un testigo potencial de su conspiración. La suite del ático era un palacio en el cielo, todo dorado y mármol, con vista al oscuro y extenso pulmón de Central Park. Don Vincenzo estaba sentado en un sillón de respaldo alto junto a la ventana, con un pequeño vaso de amaro en la mano. Se veía como un rey antiguo y cansado. Sus 2 guardaespaldas sicilianos, impasibles y construidos como máquinas expendedoras, flanqueaban la puerta. Miraron a Alesia con abierta sospecha. Patri, dijo Nico, inclinando la cabeza en una perfecta muestra falsa de respeto. Le pedí a Alesia que nos acompañara. Tengo una propuesta delicada. Una que sentí más cómodo discutir en la lingua nostra, gruñó Vincenzo, sus ojos encontrando a Alesia. Así que el pajarito se ha vuelto un loro. Agitó una mano con desdén. Déjenlos entrar. Esperen afuera. Los guardias asintieron, cerrando la pesada puerta de roble. El chasquido del pestillo sonó como la puerta de una celda cerrándose. Estaban solos. Nico y Alesia avanzaron. El viejo don giró en su sillón. Padre, comenzó Nico, con voz firme. Tenemos un problema. Un asunto de una deuda de sangre que debe saldarse. Los ojos de Vincenzo se entrecerraron. ¿Qué deuda? La deuda de los Rossi, dijo Nico, con la mano moviéndose lenta, deliberadamente, dentro de su chaqueta. El rostro del don no cambió, pero todo su cuerpo se puso rígido. Había sido un depredador durante 70 años. Conocía el olor de una trampa. ¿Qué dijiste? La encontró, padre, dijo Nico, la voz llenándose de un poder frío y claro. A la que se le escapó. Al fantasma de Palermo. Alesia avanzó hacia la luz de la lámpara. Se acabó el tiempo de los juegos, de los dialectos, del servicio. Mi nombre, dijo,
con voz como el hielo, es Alessia Costanza Rossi. Nieta de Franco Rossi, el hombre al que usted masacró. El rostro del viejo don, por primera vez, mostró un destello de auténtico y profundo asombro. No miró a Alessia. Miró a su hijo. Tú, susurró, con la voz vibrando con una terrible comprensión nueva. Traes a esta infamia a mi casa. Te pones de su lado. Está aquí por justicia, dijo Nico, y su mano ya no estaba en su chaqueta. Estaba afuera, y en ella había una bereta negra y esbelta, apuntando directamente al corazón de su padre. Vincenzo miró el arma. Miró el rostro de su hijo. Miró a Alessia. Y entonces hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Empezó a reír. No era una risa de alegría. Era un sonido seco, áspero, terrible, como piedras rozándose entre sí. Justicia, escupió. Ustedes, niños. Vienen aquí con sus armas americanas y sus ideas americanas de justicia. No saben nada. Sé que usted mató a mi familia, gritó Alessia, su compostura quebrándose. Yo no di la orden de la masacre, rugió el don, golpeando su vaso contra la mesa con tanta fuerza que se hizo añicos. Mentiroso, gritó Alessia. Fue Rinaldi, bramó el don, la voz resonando con 30 años de rabia contenida. Antonio Rinaldi. El padre de Luca. Era mi consigliere. Fue él quien le tenía miedo a tu abuelo. Nico y Alessia se quedaron paralizados. ¿Creen que son los únicos con secretos? Escupió Vincenzo, los ojos ardiendo. Franco Rossi era mi fratello de anima, mi hermano de sangre. Hicimos un juramento. Pero Antonio era ambicioso. Quería las rutas comerciales que Franco controlaba. Me envenenó el oído, me trajo susurros de traición, cartas falsas, informantes pagados que juraban que Franco se movía en mi contra. Yo, le creí. La voz del don se quebró, espesa de una culpa antigua. Autoricé una eliminación. Un solo disparo. A la vieja usanza. Una muerte con honor para mí, mi hermano. Pero Antonio era un carnicero. Usó mi nombre y llevó a sus propios hombres. No quería una eliminación. Quería la aniquilación total. Quería que el nombre Rossi desapareciera de la faz de la tierra. Él asesinó a los niños. Vincenzo temblaba, el rostro morado. Volvió ante mí cubierto de sangre y me dijo que los Rossi habían atacado primero, que era una guerra. Para cuando descubrí la verdad, la mentira ya era leyenda. Yo era el don, y mi poder estaba construido sobre su pecado. Tuve que llevar su corona de infamia. Miró a Alessia, sus ojos llenos de un dolor antiguo y terrible. Lo vi la primera noche. ¿Por qué crees que te mantuve tan cerca? ¿Tus ojos? Tienes sus ojos. Los ojos de Franco. No vi un fantasma. Vi a mi hermano. Lo supe. Supe que Dios te había enviado. Un juicio, después de todos estos años. De pronto, la puerta de la suite se abrió de golpe. No eran los guardias. Era Luca Rinaldi, con el rostro triunfante, flanqueado por dos de sus propios hombres. Marco no estaba por ningún lado. Luca nunca había ido a Brooklyn. Había estado esperando. Así que es verdad, gritó Luca, sacando su propia arma. El tridente y la Rossi conspirando para matar al don. Sabía que eras blando, Nico. Sabía que eras un traidor. El enfrentamiento fue absoluto. El arma de Luca apuntaba a Nico. El arma de Nico oscilaba, aún apuntando a su padre. Alessia, desarmada, quedó atrapada entre 3 generaciones de mentiras y sangre. Don Vincenzo Salvatore miró a su hijo, el traidor. Miró a Alessia, el fantasma de su hermano. Y entonces miró a Luca, el hijo del hombre que en realidad los había destruido a todos. El rostro del viejo rey se endureció. Había tomado su decisión. El ático quedó en un silencio violento, el aire cargado del olor de la sangre y del final. Un golpe seco resonó desde el vestíbulo. ¿Todo está bien ahí adentro? Nico Salvatore cruzó la mirada con Alessia. Esta era la prueba final. Tomó un respiro estabilizador.
El duelo por su padre se endureció en la autoridad de un don. Abrió la puerta. Los dos guardaespaldas sicilianos, corpulentos, vieron la escena de sangre, sus manos volando hacia sus armas en cuanto sus ojos se posaron en Alesia. Nico no esperó. Habló, y la voz que salió no fue la suya, sino la de su padre, profunda, antigua, absoluta. Dio la orden en dialecto. Fue un traidor. Como su padre. Vino a matar al don. A mi padre. La voz de Nico se quebró por un instante perfectamente calculado. Peleó como un león. Él mismo mató a la serpiente antes de que su corazón se rindiera. Señaló hacia Alesia. Ella me salvó la vida. Salvó el honor de la familia. Era la verdad perfecta, envuelta en la leyenda del Omerta. Honraba a su padre, condenaba al traidor, y protegía su futuro. Los guardias vieron a su nuevo don, su autoridad forjada en ese instante. Inclinaron la cabeza. Don Nico. Le servimos. Después de dar la orden de limpiar el desastre, Nico tomó la mano de Alesia. Salieron juntos del hotel mientras la primera luz gris del amanecer se alzaba sobre Manhattan. Se detuvieron en el borde de Central Park, la ciudad en calma. Se acabó, susurró Alesia. La vendetta se acabó, respondió Nico. Mi padre pagó la deuda. Eres libre, Alesia. Tus tierras en Sicilia te esperan. Puedes ir a casa. Alesia miró el horizonte de la ciudad, y luego lo miró a él. La camarera tímida era un fantasma del pasado. Mi hogar no está en Sicilia, dijo, con voz clara. Está aquí. Nico vio su futuro. Mi padre quería una reina siciliana, dijo, acercándola hacia sí. Hablaba de una nueva familia, una alianza. Los Salvatore y los Rossi, unidos. La besó, sellando la nueva dinastía. La noche siguiente, il sovrano tuvo un nuevo soberano. Don Nico se sentó en la mesa número 1. Y a su derecha, en el asiento del poder, se sentó su reina. Y así, sin más, la camarera tímida, Alesia Rossi, demostró que las palabras antiguas todavía tienen poder. No solo consiguió su venganza. Reescribió por completo la historia de dos familias, y encontró un amor forjado en sangre y en honor. La vendetta de sangre ha terminado. Pero el reinado del nuevo rey y su reina apenas comienza. ¿Qué les pareció la estrategia de Alesia? ¿Fue justificada la traición de Nico contra su padre, o el verdadero giro fue el último acto de don Vincenzo? Cuéntenme su parte favorita en los comentarios. Esta fue una historia larga, y si llegaron hasta aquí conmigo, son unas verdaderas leyendas de la narración. Muchísimas gracias por escuchar. Por favor, si disfrutaron este drama, denle like a este vídeo. Ayuda al canal más de lo que se imaginan. Compartan esta historia con un amigo que ame un buen giro inesperado. Y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita. Publico historias largas nuevas cada semana, y no van a querer perderse lo que viene. Gracias de nuevo, y hasta la próxima. Cuídense las espaldas.